Bueno, bienvenidos al programa Obert de este año. Benvinguts. Hemos comenzado hoy el workshop de verano de RCR en su edición número 16. Aquí estamos rodeados de participantes venidos de todo el mundo. Y ahora comenzaremos con una segunda parte que compartimos con la ciudad de Olot y sus habitantes, que es el programa abierto que este año dedicamos al tema del aire, que pese a su naturaleza invisible, siempre ha tenido un papel clave en la arquitectura y el urbanismo, porque la salud y el bienestar físico y psicológico de las personas dependen de las cualidades del medio ambiente. Un concepto tan amplio como el aire plantea la oportunidad de crear un punto de intersección para cualquier disciplina artística o científica, haciendo visible lo invisible, y donde la arquitectura juega un papel clave en su visibilidad porque crea espacios a partir de trazar límites al aire. El laboratorio RCR Lava, de los fundadores de RCR Arquitectas, está trabajando actualmente en el proyecto europeo Air for European Resilience, AIR, que por primera vez pone a disposición la tecnología y el conocimiento de dos de los principales centros de supercomputación de Europa en Stuttgart y Barcelona. El proyecto AIR, una iniciativa de la Comisión Europea para fomentar alianzas de ciencia, tecnología y artes que implementen de forma efectiva un enfoque europeo de la innovación tecnológica centrado en las necesidades y los valores humanos para hacer frente a los retos sociales, ecológicos y económicos actuales, valorando el papel del arte en la ciencia, la industria y viceversa. Este proyecto subraya la importancia de incluir en particular las industrias culturales y creativas para aumentar la competitividad de Europa y estimular la innovación. Acabamos de ver un vídeo titulado Nothing Else, Nothing Less de Javi Muñoz, un vídeo que narra una historia de arte, pasión y perseverancia grabado en el espacio Babri, uno de los espacios icónicos creados por RCR Architects. Jamal Callender, extraordinario coreógrafo y bailarín, graduado de la prestigiosa escuela de danza Juilliard, es el protagonista de esta producción artística. A través de este vídeo, el director Javi desea dar fuerza y espacio a temas como los prejuicios, la homosexualidad y el racismo, y cómo estos temas, lamentablemente, se presentan muchas veces como barreras en la industria del arte, especialmente en el mundo del ballet. En este vídeo, Jamal muestra su fuerza y perseverancia y frente a toda la negatividad que rodea el mundo desde temprana edad, pues logra convertir esos obstáculos en energía y pasión, convirtiéndose así en uno de los mejores de su profesión. Así que esta es una pieza inspiracional para nosotros. Y ahora pasaremos a una conferencia con Francis Soler, que tengo aquí sentado a mi lado, con el título Arquitectura en todos sus estados o cómo hacer posible la arquitectura en un mundo imposible, que nos hará balance de una arquitectura en un contexto actual imposible a través de sus proyectos, que ahora veremos. Francis Soler se graduó en la Escuela de Arquitectura de Paris-Villemin y es miembro de la Orden de Arquitectos de Francia desde 1975. En 1985 creó una práctica privada, Francis Soler Architects, y estableció en 1994 una sociedad, Architecture Francis Soler, de la que es director general. El Centro Internacional de Congresos de París
abrió el camino hacia proyectos diseñados en la finísima línea entre espacios de arquitectura y espacios de arte. Su obra une una economía necesaria y un universo idiosincrásico que, según el contexto, cubre todo el espectro desde la abstracción hasta la figuración. Cada proyecto, ya sea pequeño o grande, se concibe como una obra de arte única para jugar un papel esencial en la ciudad. Sus investigaciones y obra es muy variada y abarcan viviendas, equipamientos del sector terciario, proyectos culturales. Aquí destacaríamos el Musée de Quai Branly o el Cours Visconti del Musée du Louvre, la Filarmónica de París, el Centro Cultural en Calvi-Balagne y proyectos urbanos y regionales. La oficina también ha participado en más de 200 concursos de arquitectura nacionales e internacionales para proyectos públicos y en numerosos concursos invitados. Su trabajo y diseños han sido objeto de varias conferencias en todo el mundo y han sido ampliamente publicados en la prensa nacional e internacional como AMC, Archinews, Intramuros, Le Moniteur, Beaux-Arts, Architectural Review, Archiplus, Bauwelt y Arquitectura Viva. Francis Soler ha recibido notables distinciones en Francia, como el Gran Premio Nacional de Arquitectura en 1990, el nombramiento a comandante de la Orden de las Artes y las Letras en 2005 y a caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor en 2007. Y ahora, con esta introducción, pasamos la palabra a Francis Soler. Sí. Merci beaucoup. Muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias también a Carmen, a Rafael y a Ramón por haberme invitado a reunirme con ustedes y a exponer algunos proyectos que, tal y como indica su título, cuestan mucho realizar y cada vez más en un mundo que es imposible, que es el que tenemos frente a nosotros. Unos proyectos muy bonitos, sin duda, pero como decía nuestro amigo, y ya lo decíamos antes, Edric Choty, la arquitectura es un deporte de combate y hay que ser muy resistentes para poder llevar a cabo proyectos así a día de hoy. Francamente, cuesta mucho. Hace poco visité el proyecto de Soulages. Considero que este es un proyecto que es un combate permanente contra todo lo que os impediría hacer una obra mayor. Para mí esta obra de Soulages es la mayor de Europa porque de alguna forma fusiona de forma completa el contenido y el continente. No hay ninguna diferencia entre el espacio o entre las obras de Soulages y las obras de RCR. Hace 4 o 5 años pude dormir en Le Cols. Es una experiencia para los que no lo hayan hecho. Háganlo porque es una experiencia sensual y sensitiva magnífica. Estamos en un mundo paralelo, no sé, extraterráneo, es el cosmos. Es algo que además tenemos entre las manos. Decirles que es magnífico. Bien, hechos los agradecimientos, voy a intentar explicar un poco algunas obras y mostrar hasta qué punto es siempre complicado trabajar en el ámbito de la arquitectura. La idea y lo que intento desarrollar desde hace unos años es mostrar que para construir una obra de arquitectura no se trata de hacer siempre lo mismo y que podemos atacar temas diferentes o abordar temas diferentes, pero cuando nos damos cuenta de que los proyectos son diferentes y la escritura de los proyectos son diferentes, pues la idea es hacer una obra coherente con todo ello. La muestra es este Jardín de las Delicias de Jean Bosch. Es el ejemplo arquetípico de lo que es una obra de forma global, ¿no? Se pueden hacer cosas muy variopintas, ¿no? Aquí se ve en el cuadro
y al mismo tiempo cada una de las partes de esta obra contribuye a crear esta obra global. Es decir, hay una coherencia en las diferentes escalas del trabajo que se hace y las obras no se pueden disociar de las unas de las otras, pero no son iguales. Voy a empezar primero por un proyecto reciente, un proyecto de EDF, que es la gran empresa eléctrica de Francia. Acabamos en 2016 de hacerla, después de 3 años de estudio y 3 años de obra. Un proyecto que es el más fácil porque se realizó bastante rápidamente porque frente a nosotros teníamos a personas cultas e inteligentes. Por lo tanto, pudimos avanzar rápidamente y pudimos hacer algo extremadamente interesante. Se trataba de hacer un edificio que era el Centro de Investigación de Saclay, que es un centro en el que todos los científicos se reúnen, están todas las grandes escuelas, la Politécnica, bueno, todos los centros de investigación importantes. Tiene 4 edificios, 4 círculos. Uno, que es el más grande, que tiene 167 metros de diámetro, los demás están entre 40 y 70. Me parece que el tema de la conferencia era el aire, el espacio y el movimiento. El hecho de que estos edificios sean circulares es que cuando se tiene un gran programa que tiene más de 100.000 metros cuadrados, como arquitecto, pues se trabaja con el paisaje, se trabaja con lo que se puede ofrecer a las personas que no sea masivo y que no sea muy, muy agobiante. Y bueno, sí que hay que saber que hay miles de personas que viven y que pasan el día en este centro. O sea, el hecho de hacer este edificio así permite tener una serie de perspectivas que de alguna forma enlentecen la visión masiva del proyecto, ¿no? Es decir, nos podemos pasear por dentro y podemos tener puntos de vista que nos permiten tener puntos de fuga. Aquí los vemos en amarillo. El proyecto está dentro de otro proyecto que hizo Architecture Studio para Danone. Esto es un proyecto importante que se ve en avión. Si llegáis al aeropuerto de Orly, es el único que se ve porque es diferente de los demás. Justamente estamos en una arquitectura donde todo es, ahí en esta zona donde todo es cuadrado, todo está perfectamente regulado y con este proyecto lo que conseguimos es convencer a las personas que se salieran de la línea, ¿no? Que los arquitectos al final siempre hacen lo mismo y llegar y tener elementos que reduzcan, o sea, siempre están con elementos que reducen la creatividad del arquitecto y lo que pudimos es ir más allá. Nos dan esto nos da elementos que tienen un espacio funcional en el centro y después pues una especie de lamas de vidrio que sirven para controlar el viento, parar el viento y al mismo tiempo también controlar la iluminación. Estos paneles, estas lamas siempre se están moviendo, son como una especie bueno, son elementos que varían con la posición del sol y no tenemos siempre la misma percepción cuando se viene por la mañana, mediodía o por la noche. El edificio no es estático, el edificio sí que es estático, pero el enfoque, la mirada que se tiene sobre el edificio no es estática. He aquí algunos elementos de los edificios vistos desde arriba. El grande es el edificio de investigación, es aquí donde se calculan donde se trabaja en el ámbito nuclear y el resto de edificios, pues hay una sala de acogida donde bueno, hay cosas para trabajar. Lo que es interesante es que hemos podido experimentar un sistema que viene de Alemania que se llamaba la lama activa, ¿no? Como teníamos que hacer muchos despachos, la idea era hacer un edificio 100% flexible. Es decir, que las personas que trabajan en EDF, que es la empresa eléctrica, pues bueno, hay que saber que esta gente cambia de proyecto cada 2 o 3 meses. La idea era, por lo tanto, de hacer espacios modulares, ¿no? Sin columnas y que al mismo tiempo permitiesen calentarse o enfriarse con la DAL. La DAL, que es un aparato que produce frío y calor y que por su espesor de 40 centímetros permite instalarlas en una longitud de 12 metros. Como veréis, entre fachada no hay columnas, no pasan los fluidos porque todos los fluidos se quedan en la fachada.
Bueno, esto es un ejemplo visual una vez que, por ejemplo, tenemos un taller de restauración. Estos son despachos, es decir, en el mismo espacio podemos hacer diferentes programas y en el centro, en la parte de la recepción, tenemos iluminación desde arriba y la particularidad de este proyecto que tiene en cruz eh, pasa, pasa por el agujero. Esto fue muy difícil de hacer con los ingenieros, pero una vez que entendieron esto, pues se hizo fácilmente. Es decir, tenemos una estructura bajante a través de una especie de una viga pasante que se llama así, de alta tecnología. Tenemos una sala también de 150 plazas que en principio tendría que acoger a los investigadores para hacer conferencias. Y esto es el lugar más secreto del edificio, es aquí donde se hace la investigación experimental, es decir, todo lo que se estudia teóricamente se aplica aquí en este tipo de espacio. La persona que se ve aquí es un fotógrafo que se pasea por el edificio. Esta persona es una amiga mía. Es un poco como Jacques Tati, que hace fotos de sí mismo, ¿no? Es decir, él no hace fotos del edificio, sino que se hace fotos de él dentro del edificio, es algo que le pedí. Bueno, he aquí una serie bueno, de ejemplos sobre cómo los espacios y también decirles que en cada momento se hacen trabajos sobre las escalas, que son importantes. Se intenta siempre reducir la escala para permitir salir a las personas, salir, fumar, hablar entre ellas, etcétera. Esta es la entrada del edificio, por lo tanto aquí podemos observar perfectamente la cuestión de la ventilación del espacio, ¿no? No del aire, sino del espacio. Aquí los elementos están en fricción constante y cuando uno se pasea por este centro no se tiene esta sensación de ser un espacio monstruosamente grande, no parece que sea grande. Los espacios exteriores los hizo Pascal Cribier, paisajista magnífico, que desgraciadamente falleció algunos años, si no mal recuerdo, hace 2 o 3 años, y que hizo un jardín que era fantástico. Este es mi fotógrafo que se está paseando por el edificio y que me dice, bueno, pues como la arquitectura está en todos los estados, yo también me voy a poner de cualquier manera. En la diversidad, una vez que hemos abordado temas como el del proyecto DDF, que es un proyecto de funcionamiento de una empresa importante, yo tengo una pasión que es son las viviendas y las viviendas sociales. Es algo que hago desde hace tiempo. Es algo que nos gusta mucho en nuestra empresa y no hay año que no intentemos trabajar en ello porque forma parte de nuestra misión. No se pueden construir siempre palacios o todo palacios o siempre edificios que únicamente sirvan para espectáculos o para cosas grandes. La responsabilidad de los arquitectos también es construir viviendas sociales. Esto es una operación en Auteuil, en el barrio, en la Puerta de Auteuil, en el distrito 16 de París, un barrio alto. Hicimos una prospección de 200 viviendas 200 la hizo Eric Choty, que es el arquitecto del Museu de Marsella, que es, digamos, bueno, es la sede del museo, del Museo de Marsella, y otros 2 proyectos que hizo Andemians y Finn Geipel, que es un arquitecto berlinés que me imagino conocerán, que ha hecho cosas muy interesantes en la ciudad del design en Saint-Étienne. El plano es un plano muy simple, ¿no? Son edificios que están al final de una parcela de terreno y que son contiguos los unos a los otros, con los 2 edificios de arriba que son los de Richotti y Moya, porque estos son, el de en medio está el de Andemians y abajo está el de Fingeipel. Esta es una estructura que permite aumentar el lineal de las fachadas y que nos permite tener un proyecto que ecológicamente sea pasiva, es decir, que no necesitamos instrumentalizar los edificios para hacer que sean tecnocráticos y tecnológicos. No necesitamos poner placas fotovoltaicas. El dispositivo de los edificios, tal y como están puestos, permiten de alguna forma regular un urbanismo que yo podría o calificaría como ecológico. Están las orientaciones este-oeste, todo ello en base al clima parisino, que no es el mismo que el que tenéis aquí. Aquí podemos observar, el mío está al fondo, el de Rudy está al lado,
Y lo que es particular en esta operación es que pudimos poner a punto un sistema para compartir materiales. Es decir, como teníamos que construir 400 viviendas, pues los 4 arquitectos conjuntamente creamos un sistema en el que teníamos a los mismos carpinteros, teníamos los mismos colores, las mismas formas de construir el proyecto, lo cual permitió que la empresa de alguna forma racionalizase las 400 viviendas y ofrecer a estas personas, a estas viviendas sociales, la calidad de un edificio que podríamos encontrar en el sector privado. Es decir, que ahí donde más dinero había, pues pudimos ahorrar dinero para mejorar la calidad de estas viviendas sociales. Esto es una vivienda que está construida con escaleras en el centro, con, con viviendas alrededor. Hay que hacerlo en París, hay que hacerlo así. Y bueno, estos son viviendas sociales, ¿vale? Estos son viviendas que, viviendas sociales. Una doble fachada con elementos exteriores que se abren en forma de acordeón y delante hay una doble piel que está a 80 centímetros del balcón. Y este sistema, pues, se repite en el proyecto. El anterior era mi edificio y este es el de Rudy. Vemos que los elementos son idénticos. He aquí algunas imágenes rápidas del proyecto. Esto es el hall de Andemions y de Finn Geipel, que al lado vemos el edificio de Anne, que está a la izquierda, con la Torre Eiffel al fondo, porque tenemos una perspectiva, una visión abierta desde la Porte d'Auteuil hasta la Tour Eiffel. También creamos un espacio dentro del edificio de Andemions, como un agujero parecido a este, pero un agujero sin techo, donde creamos una especie de espacio artístico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es un espacio artístico, que es un espacio sin fin. Cuando se entra en este espacio que aparece en la foto de la izquierda, se pierde la noción del espacio, ¿vale? Todo se confunde. Y aquí a la derecha en la foto de la derecha, vemos cómo se alinean 3 de los edificios. La homogeneidad es un criterio compartido. Los arquitectos trabajan en base a sus sensibilidades, pero a partir de obligaciones y de reglas que fijamos entre todos. Por lo que esto se puede hacer porque nos conocemos desde hace mucho, con Rudy desde hace 30 años, con Finn Geipel desde hace 25, Andemions 20 años. Esto de alguna forma permite tener confianza entre nosotros. Y lo que es importante, porque la mayoría de licitaciones que se hacen muchas veces no evitan poner a 4 arquitectos que no se conozcan, porque esto salta por los aires en nada, porque de repente uno quiere hacerlo grande, otro pequeño, otro rojo, otro azul y tenemos un problema. Aquí hemos podido trabajar en base a una mutualización de la arquitectura, lo cual que hizo que Rudy dijera después de este trabajo colectivo: ay, se oyen unos pajaritos por aquí, están aquí entre los pájaros. Nos vigilan por lo que veo. Bien, como decía, Rudy dijo que hicimos que hicimos los primeros edificios comunistas de la arquitectura social. Bueno, esa es una forma de decirlo. Esta operación fue objeto de una exposición en la Ciudad de la Arquitectura, el Centro de Arquitectura, que es el centro de investigación mayor en el ámbito de arquitectura, que estuvo allí durante 6 meses con prototipos a escala 1 y con una serie de maquetas y otros elementos. En otro orden de cosas, otro proyecto que también ganamos en Corea del Sur, en la ciudad de Seúl, es una licitación que la ciudad de Seúl lanzó. Hubo una primera licitación publicada por la ciudad que se llamaba Underground. Dominique Perrault fue uno de los que ganó esta operación, por lo tanto un francés, y después hicieron Superground, es decir, que después de Underground pues hicieron el Superground. Y este proyecto ganó con otro proyecto del Laureano Fuxas y un español que se llama Eduardo Arroyo, un gran amigo, que es de Madrid, madrileño. Esto es un proyecto que está cerca del río, en Seúl, y al borde del río hay una gran autopista
con mucha contaminación, con elementos molestos. ¿Veis? La autopista sigue el río y es un barrio muy deteriorado. Es el barrio de los zapateros, que es el que está al lado. Y la ciudad lo que quería hacer es echarles y hacer edificios un poco ricos, ¿no? Nosotros lo que quisimos es dejar a estas personas ahí y proponer un proyecto que no destruiría la autopista, pero que la incluyera, ¿no? Me imagino que conocerán esta imagen, ¿no? Del Principito con el sombrero, que en el fondo es una serpiente con con un elefante dentro, un cuento de Saint-Exupéry. La idea era dejar la autopista y integrarla y digerirla a través de estructuras que permitiesen crear edificios que estuviesen sobre el agua. Y lo que hicimos es, bueno, pues perforar y hacer que que el río pasase por el otro lado. Esto de alguna forma creó una especie de isla paralela. El agua que ven aquí en esta foto y el agua que llegaba por debajo de estas estructuras, bueno, pues nos permitió llevarlo hasta la ciudad de Seúl. Esto es lo que hicimos una vez que se digerió la autopista, es decir, hubo una inversión del sistema. Lo que hicimos es meter el agua por debajo y dejamos la autopista ahí donde estaba. Con esto lo que hacíamos era aumentar la superficie acuática y se pareció a esto. Estamos esperando, tenemos contactos de momento, pero es muy difícil, como en todas partes, un proyecto en el extranjero. Bueno, las cosas de Palacio avanzan despacio y siempre es complicado. Muchas veces nos llaman, nos vuelven a llamar, se para. Bueno, esto es un proyecto también de una torre. Como habéis visto en el proyecto de Corea, tenía una torre y hace y hace que todo tenga una forma de escuadra. Y es una señal, porque el paisaje urbano de Seúl en esta zona bueno, no es alto, no hay relieve en esa zona. El barrio de la Défense, esto es un proyecto que hicimos en 2015, que simplemente de alguna forma desarrollaba un sistema de hostelería y de despachos y nos permitieron que lo hiciéramos al lado del Arco de la Defensa. Esto es un proyecto que está ejecutándose. Nos pidieron que mezclásemos diferentes programas en vertical y nosotros los pusimos al contrario, pero con configuraciones diferentes y con una estructura que nos llevó mucho tiempo concebir. Una estructura muy técnica, muy segura. En una torre hay que pensar en todo, es todo muy complicado. Y el resultado han sido dos torres gemelas que bueno, recuerdan a una pareja de bailarines. Esto es lo que, esto es lo que hicimos al lado de la arena, que es un estadio de rugby, en el que también se hacen espectáculos, que hizo Christian de Pause Park, francés, como ustedes, señoras y señores. Y estos son los espacios interiores que daban al arco. Bien, ahora vamos a un sistema que es crítico. Ahora les voy a mostrar dos proyectos que muestran a qué punto es difícil hacer propuestas cuando se es arquitecto y que no se nos escucha y que, bueno, pues los resultados vienen 30 años más tarde. Abrís, bueno, Le Fibres d'Espaz es un territorio que está en Nueva Caledonia, que es un territorio francés cerca de Australia, y en el plano de la derecha nos pedían crear un campus universitario con aulas de clase, seminarios, salas de conferencias, bueno, una universidad, vamos. El terreno estaba en cuesta, en desnivel, y la idea era aprovechar el desnivel natural del terreno y que hubiese que levantarlo un poco para crear fibras habitadas, es decir, eran fibras que se creaban a partir de elementos que fueran de estructuras metálicas o con estructuras de bambú prensado, es decir, que se utilizaban tecnologías que eran tecnologías que estaban presentes en Nueva Caledonia, en acorde con el clima de Nueva Caledonia, que es un clima muy cálido. El resultado era esto y cada fibra tenía una característica, esto se puede ver aquí, cada fibra tenía una especie de ventana de PVC
como Koramata, ¿no? ¿Sabéis cuando hace sus rosas? Mete las rosas en un sofá y, por ejemplo, bueno, esto era una inclusión del flambeante, no sé cómo se dice en español, pero flamealgo. La idea era cambiar de fibra y cambiar de flor, y bueno, es decir, cambiar los elementos florales. El resultado básicamente era este, y después había que fabricar un programa. Esto fue hace 30 años, en el 94. El comisario de la República Francesa me subió a un avión y me dijo, mira, súbete a un avión y te vuelves para Francia, no queremos esto aquí. Por lo que muchas veces no hay que ir muy por delante en lugares en Francia y en España me imagino que será lo mismo. No sé, este edificio era arquitectura ecológica, eh, pero era demasiado temprano, demasiado pronto para fabricar algo que era natural, ¿no? Esto tenía en cuenta el clima, tenía en cuenta las corrientes de aire, tenía en cuenta las cuestiones endémicas y el comisario de la República me dijo, no, queremos un edificio como el que tenéis en París, no esto no lo queremos. Esto, y yo les dije, no, no, esto es local. Y dijimos, no, no, queremos lo que tenéis en París, con 45 grados incluido. Bueno, no pasa nada. Bueno, seguimos haciendo camino e hicimos otro un poco más tarde, en Lorient, que es una ciudad de la costa francesa, de la costa bretona. Es la ciudad que más viento tiene de Europa. Bueno, no sé si de Europa, pero sí de Francia. En una licitación nos permitieron renovar los búnkeres que utilizaron los alemanes en la guerra para reparar los submarinos. Un búnker, pues mira, los muros tenían 4 o 5 metros de espesor. No era fácil trabajar con ellos. Bueno, me imagino que lo habéis visto ya esto. Por lo tanto, yo dije, bueno, pues vamos a trabajar en el ámbito de la energía y la tecnología de la energía. Por lo tanto, en el 99 propusimos limpiar todo el terreno y poner 70 generadores eólicos, que a día de hoy se llaman, que hoy se llaman generadores eólicos, pero en aquella época se llamaban ventiladores. Y la idea era crear energía para alimentar la mitad de la ciudad del Oriente. Y nos dieron, bueno, nos mandaron a paseo, nos dijeron, mira, señor arquitecto, esto no es lo que le hemos pedido. Hicieron un edificio pintado de rojo, que bueno, que estuvieron contentos, quedaron contentos. Bueno, ellos verán. En 2012, en el mismo lugar, en 2012 anunciaron el mismo proyecto que se va a hacer. Es decir, han sido necesarios 24 años para que entiendan que Lorient era la ciudad con más viento de Europa y que podía producir energía renovable. 24 años de amortización entre el momento en que se propone una idea y en el que se ejecuta, y que la ejecutan otros. Es decir, que no la ejecutas ni tú, la ejecutan otros. 24 años. Esto muestra hasta qué punto la arquitectura es únicamente posible en un mundo imposible, y en este mundo imposible hay que seguir avanzando pese a todo lo que pueda ocurrir. Bien, bueno, ha habido otros casos que han ido mejor. El edificio de la calle Emile Durkheim, que es un éxito, porque esto lo hice en el 97, un éxito, y propuse hacer viviendas sociales con fachadas serigrafiadas, pero no fue lo único. La idea de este edificio era tener en cuenta todas las dimensiones de la vivienda, desde la percepción que se tiene desde fuera hasta dentro, porque los edificios de viviendas sociales son siempre, bueno, ¿por qué no decirlo? Un poco pobres, ¿no? Y luego también cuidar la visión interna, es decir, creo una estructura de postes, que es tal y como se hacía en Francia y en España, porque bueno, en España la Costa Brava es así, en los años 60-70 se construyeron con postes. Y luego se pasó bueno, pues a unos temas de serigrafía, que es el Palacio del Teamonto, que de alguna forma permite descensurar la vivienda y descensurar la relación con el arte. En este cuadro de Giulio Romano que está en el palacio, pues ya no es Cristo, ya no es la Virgen, ya no es el niño Jesús, son los diablos que están haciendo el amor con las mujeres. Por lo tanto, bueno, pues nos pareció que estaba bien, tomé este tema como referencia y desarrollé diferentes elementos que pudimos
que pudimos desarrollar para hacerlos en todo el proyecto. Por lo tanto, en la fachada vemos animales. Esto está al lado de la Biblioteca de Francia, construida por Dominique Perrault, en una arquitectura más próxima. Él está en la abstracción de los equipos públicos y yo estoy en la domesticidad, ¿no? Por decirlo así, y en la escala de proximidad que puedan tener las viviendas sociales. La estructura, como les decía, son columnas. El interés es que le propongan a su cliente un edificio que es que es diáfano, con una circulación por el centro, y a partir de esto se crea un programa y pues se crean apartamentos desde 2, 3, 4 habitaciones. Evidentemente, en la fachada, serigrafía en doble cristal. Allí hace un poco más frío que aquí, por lo tanto, el doble cristal es fundamental. Es un elemento estático, pero al mismo tiempo permite ventilar la vivienda y hacer que no haya que poner la calefacción en invierno. De hecho, en estos edificios la calefacción no se pone en invierno. Es únicamente, esto depende únicamente de la posición o sea, del posicionamiento de la fachada. También se puede retroceder, por ejemplo, si cada vez hay más estudiantes en el barrio que van a pedir apartamentos o si hay familias que vienen con niños, se modifica y se puede hacer se pueden poner otros elementos. Es un edificio flexible y que de alguna forma, al que de alguna forma ustedes como arquitectos les dan no un edificio, sino una herramienta. Una herramienta para que él pueda crear, y hacer su trabajo, que es ofrecer viviendas y con elementos que puedan ser modificables para poder cumplir esa función. Al lado vemos otro edificio de lo que llamamos los frigos, un edificio que está constituido por piezas de poli. Muchas veces vemos que en París las oficinas tienen ventanas. ¿Por qué? Porque necesitamos más luz que en otros países, pero la dificultad de estas oficinas es que cuando se pasa adelante hay ficus, hay cajas de cartón, cositas, ¿no? Que desde fuera hace que no sea muy agradable la vista desde fuera. Por lo tanto, no hay de alguna forma se incumple este respeto de fuera hacia adentro. Perdón, de dentro hacia afuera. Por lo tanto, creamos una estructura de forma que no se quitase luz y que de alguna forma se impidiese esta mirada desde fuera hacia adentro, siempre permitiendo que desde dentro se pudiera ver hacia afuera, porque lo que tenemos son ventanas. También que sepan que en los lugares de trabajo en París hay un cálculo para saber la cantidad de luz que tiene que entrar por la ventana, y esto nos obligó a poner este tipo de poli y vimos que la cantidad vemos que esta placa de poliéster actuaba como difusor de la como difusor de la luz. Bien, los elementos también están descentralizados. Esta es la parte de los bomberos. Estos son los accesos de los bomberos que hay que poner en las fachadas, y esto nos permitió hacer una estructura exterior de carcasa de acero que, pues nos dio como resultado este edificio. Este es el Ministerio de Cultura. Después del centro, esto se hizo después del Centro Internacional de Conferencias en París. Decirles que teníamos un edificio cerrado por los 4 lados, un edificio que era del 1925, 1950 y 1980. Tres épocas. El Ministerio de Cultura quería instalarse, hubo una licitación internacional que yo gané y que se hizo. La idea era quitar un edificio, darle luz al patio y repartir la luz y repartiendo las superficies. El antiguo edificio estaba aquí y lo que hicimos fue quitar este trozo, este segmento del edificio para que estos edificios fueran más funcionales. Como teníamos un pasado que había vivido sucesivas épocas, pusimos encima una especie de carcasa metálica, una especie de embalaje de cristal. Nos permitió
embalar las diferentes épocas, lo cual, bueno, hace que desde fuera pues no haya una diferencia entre lo que estaba hecho en los años 20, en los 50 y en los 80. Dejamos lo que había y añadimos esta capa externa, que es también una emulación del cuadro de Jules Roman, porque el Ministerio de Cultura siempre dice que está en contra de la censura del arte, por eso pusimos este cuadro. Bien, como decía, es necesario que la luz natural entre en los despachos. Esto es por la mañana sin luz eléctrica, por lo que, bueno, vemos que funcionó. Otro ámbito que exploramos era el ámbito de los puentes. Hace años participé, trabajé en el viaducto de Mio, un viaducto que construyó Norman Foster finalmente. El, el jurado, bueno, nos dio un premio, pero al final se decantaron por Norman Foster. Bien, nos llamaron para una licitación en Italia sobre el puente del Arno en Florencia y había que unir dos carreteras nacionales. Lo que hicimos, esto es de acero, una estructura de acero, porque de alguna forma es un puente simple que tiene 1.200 metros de largo y que atraviesa un paisaje donde hay un meandro, ¿no? Para pasar de una orilla a otra. Estos son los bocetos que hicimos en la agencia. Aquí podemos ver, y lo que es interesante ver aquí es que en el perfil de arriba ganamos porque desafiaba a alguien a hacer un puente con menos materiales que esto. Miraron todos los proyectos y vieron que no había nadie que hubiese hecho un puente con menos materia prima. Por lo tanto, era un proyecto que se abordó desde lo que llamamos la economía de los materiales, ¿no? Porque el ahorro de los materiales, porque a día de hoy lo que intentamos es hacer eso, es decir, gastar menos dinero con menos cemento. De alguna forma llamamos esto la frugalidad. Estos son bocetos que hacemos en la agencia con nuestros amigos ingenieros, porque de alguna forma queremos controlar todo, porque si no controlamos hasta el más mínimo detalle, no controlaremos la arquitectura. La arquitectura es una idea, pero también es construcción y también es detalles. Y sin detalles no hay arquitectura. Esto es lo que decía un tal, bueno, no recuerdo el nombre. Otro proyecto que hicimos en base al mismo sistema, pero diferente, como les decía, todas las obras son diferentes. Esta es la línea 13 que hice con el hijo de Rudy Ricciotti. Y Rudy Ricciotti, pues hicimos este proyecto juntos a partir de lo que llamamos el cemento de alto rendimiento. Es decir, que la Farge, la empresa, creó un cemento que tenía fibras dentro y que no tenía acero, hormigón armado, vamos, y que de alguna forma tenía más, que de alguna forma se podía doblar y por lo tanto podíamos reducir el espesor de la capa de cemento. Este es el puente en fase de construcción. Deciros que esta licitación no la ganamos. Esto es lo que hicimos para 2 tranvías, por ejemplo. Y lo que propusimos es poner una capa de 40 centímetros y que permitía aguantar el peso de 2 tranvías. Esto se hizo, se calculó y el resultado hubiese sido este. El interés es que como hay una batalla, como hay un combate entre los que quieren enterrar las redes ferroviarias y las que quieren dejarlas en la superficie, el Estado las quiere dejar por arriba porque es mucho más barato y enterrar pues es más caro. Nosotros lo que decimos es que en el plano político hay que hacer lo más imposible posible a pesar de las cuestiones técnicas. Por lo tanto, trabajamos con este cemento de alto rendimiento que nos permitió tener materiales buenos y muy, muy pocos materiales, ¿no?, que entraban en juego. La paradoja fue que el proyecto que ganó fue un proyecto como como el que les mostraba a la izquierda, y que 6 meses después llamaron a Roma Risotti para pedirles que hicieran el mismo puente que nosotros habíamos propuesto, pero sin nosotros. Pues mira, lo que sé, gajes del oficio. Vuelvo sobre las viviendas porque es un tema recurrente para nosotros. Estos son apartamentos que hicimos en Batiñoles, como para Vans Immobilier.
y esto está en el parque de Martin Luther King, al lado del edificio que construyó Anso Piano, para el Ministerio de Justicia. Y aquí pues estamos desarrollando una serie de obras en la que las fachadas son muy importantes porque al mismo tiempo están, bueno, están serigrafiadas o a veces están en verde con una especie de elementos móviles que permiten hacer de paravientos, tienen 1,25 m o permiten también subirse y subirlas y dejarlas a la altura de una persona. También hicimos probamos la serigrafía en chapa, es decir, esto es un edificio que está tatuado, esto se ve en la parte de detrás, está casi tatuado por completo. Entonces lo que dijimos es que si los edificios estaban tatuados, pues la idea era poner estos tatuajes a gran escala en el edificio. El último proyecto que les presento es un proyecto para la Poste, es decir, el Correos francés, no muy lejos de donde yo vivo, en la calle Campagne Première, en el barrio de Montparnasse. Esto, aquí abordo otro tema que no había tratado hasta entonces, que era la reforma de equipos, o sea, de edificios para hacer viviendas sociales y viviendas privadas. Estamos en un barrio de París, al lado de Montparnasse. Esto fue muy complicado porque, eh, pa- bueno, partimos de una reforma normal, dejando lo que se podía dejar, poniendo aislante, poniendo ventanas para hacer algo así y reestructurando un poco. Lo hicimos en el Ministerio de la Cultura, que les mostraba anteriormente, pero nunca lo habíamos hecho en las viviendas. Y hacer esto fue más difícil porque las normas de las viviendas y de normalización de las viviendas son muy, muy complicadas. Sin embargo, pudimos crear apartamentos con grandes ventanas, muy espaciosos y con fachadas que son de acero inoxidable. Esto fue escandaloso en París, porque París es piedra, antes era madera, con la nueva alcaldía es madera, antes era piedra, y cuando dijimos acero inoxidable nos dijeron, ¿pero estáis locos o qué? Esto no puede ser. Y finalmente pudimos porque la arquitectura es un deporte de combate, como decía, no lo dejamos caer, insistimos y lo conseguimos. Los edificios se hicieron en base a las estructuras antiguas, pero con una nueva piel, como les decía, de acero inoxidable. Cuando se trabaja con acero inoxidable está el acero que está oxidado. Esta es la especialidad en RCR, ¿no? El acero Corten, ¿no? O el inox, o el inoxidable, que es decir, que no se oxida. Y entre medias no hay nada, no se puede hacer uno que se oxide un poco. Bien, estos son los apartamentos tal y como se presentan, que son viviendas sociales y viviendas privadas. Es decir, está todo mixto. Es una pequeña una operación pequeña en la que había que hacer muchos ajustes y tratar esto al detalle. La arquitectura aquí viene dada por el plano del PLU, el plan de ordenación. Es decir, nosotros nos dieron un edificio y nosotros pues nos adaptamos. En el edificio de EDF, el que hemos visto al principio, pues pudimos hacer lo que queríamos. Aquí el trazado nos venía dado. Pero es otro ejercicio diferente, ¿eh? Me parece que lo interesante de esto es que tenemos siempre ejercicios que son completamente diferentes. Aquí los elementos, bueno, de acero inoxidable son todo paneles que tienen GKD. Es un elemento que es un elemento creado por los alemanes. Es una especie de resina metálica muy resistente que funciona perfectamente. Esto es el jardín. Estos son los elementos de confort térmico. Bien, como les decía, para mí la arquitectura es ante todo una cuestión de vivienda. 4 proyectos, Batignolles, Auteuil, Durkheim y Campagne Première. Esto es un compromiso, como les decía. En 2017, la vivienda, o sea, se regía por una ley y con la llegada de Manuel Macron montaron un consenso para modificar esta ley de la vivienda, las normas de la vivienda, sobre texto de hacer que fuera mejor. Esto es política, pura y dura. Yo lo que hice, un grupo que se llamaba Iniciativa Vivienda, a los que
invité a tantas personas como hay en esta sala aquí. Había promotores, arquitectos, diseñadores, paisajistas, notarios, intelectuales, escritores y demás. Y propusimos algo nuevo para la vivienda. Los políticos no escucharon ahí, menos a los arquitectos. Por lo tanto, perdimos. La ley no se modificó porque esta ley lo que escondía es que le da la mano a las empresas. Es decir, que antes, cuando se hacía un proyecto de vivienda, se le decía a los arquitectos, miren, tienen un terreno, un presupuesto, un programa y háganme un proyecto. Y después ya veremos la empresa que lo hace. La ley, bueno, ha invertido las tornas, diciendo que los arquitectos no respetan ni los plazos ni los precios, por lo tanto, vamos directamente a los constructores. Y a las empresas se les dice, miren, tienen ustedes un presupuesto. ¿Qué pueden hacer con este presupuesto? Y se les dice, pero ojo, necesitan un arquitecto. Entonces van a buscar arquitectos que son los más llanos, los más planos, los que no dicen nada, los que hacen edificios simples, que no reflexionan y que asienten a todo a lo que diga la empresa, que dicen, mira, sin balcones que es muy caro, sin revestimiento del suelo que es muy caro, sin cocina que es muy caro. Y por lo tanto, al final nos damos cuenta que tenemos edificios de viviendas sociales que son bueno, que son muy pobres y este grupo se hizo para luchar justamente contra esto. Evidentemente no ganamos porque la estrategia primigenia era darles todo el poder a las empresas para que las empresas pudieran seguir ganando dinero, pero que la gente no tuviese esos beneficios. Todo lo que propusimos, la transversalidad y bueno, todos los elementos que se hicieron durante ese trabajo, que fue enorme, a través de un informe de 50 páginas, pues no lo dejamos caer. Hicimos otro grupo con otros arquitectos, con personas que pertenecían a estructuras estatales o que habían trabajado para el Estado. Aquí hay una frase que acuñamos durante el COVID porque cada vez que me preguntaban qué había aprendido del confinamiento, yo decía que somos todos capaces de aplaudir por la ventana. Francamente, no progresamos nada. La vivienda no progresó nada. Dijimos que sí, que necesitábamos espacios exteriores. Se dijo que, se dijo que, se dijo que, pero se hizo nada. Así que bueno, al final, para aplaudir en la ventana a las 8 de la tarde a los enfermeros y enfermeras, eso sí que lo aprendimos. Por lo tanto, recientemente hemos montado, y de momento no tengo resultados, hace poco la primera ministra nos recibió en el Palacio de Matiñón, en la sede, donde hicimos una nueva propuesta para volver a modificar esta ley para que pudiera beneficiar a los usuarios, a los arquitectos y no tanto a las empresas promotoras. En Francia, por lo tanto, tenemos un conflicto de intereses en el que si no vamos hasta la cabeza del Estado, no podremos modificar esta cuestión de vivienda. No sé cómo va esto en Francia o en Suiza, pero en Francia es muy difícil hacer viviendas sociales porque las empresas tienen todo el poder y los arquitectos ya no cuentan. Podemos decir misa que no cuenta. Por lo tanto, cuando sabemos que la ciudad la componen viviendas en su 80% o oficinas, pues muchas veces decimos que, ok, quedan 20% los espacios de servicios, que es lo que hicimos por ejemplo, con EDF. Pero, ¿qué va a ocurrir con el 80% de la arquitectura que se deja en manos de las empresas y no de los arquitectos? El problema que tenemos aquí y hoy es este, es decir, ¿qué tenemos que hacer para retomar el poder? Y aquí hablo de los arquitectos, de los artistas, de los paisajistas, de los filósofos. ¿Qué tenemos que hacer para que podamos proponerles a las personas viviendas decentes? Bien, esto es todo. Gracias. Si vous avez des questions. Si tienen preguntas, Oui, je parlerai ici, sur mon temps.
Bonsoir. Thank you for giving me this opportunity to ask you questions. I have two questions for you. Gracias. Tengo dos preguntas para usted. La pregunta es sobre el programa de vivienda social. Cuando estudiaba en China, llevé a cabo una investigación sobre la vivienda social, pero pienso que estamos haciendo algo completamente diferente en China y en Europa, porque en China creo que nuestros arquitectos prefieren quieren darle a las personas que meten estas viviendas crear una sociedad, ¿no? Y tienen primero en cuenta la seguridad. La seguridad es un factor muy importante que cuenta mucho. Pero aquí en España, por ejemplo, no sé si la situación es la misma en Francia, pero aquí, cuando estudié en Barcelona, mi profesor me dijo que estaban haciendo investigación sobre cómo focalizarse en la diversidad. Es decir, cómo incluir a personas de diferentes culturas y de diferentes países e incluirlos dentro de la misma comunidad. Quería preguntar cómo se mantiene el equilibrio entre la seguridad y la diversidad dentro de la misma comunidad, como en una comunidad de vivienda social. Porque para mí es difícil entender esto, porque en China, para lo que es la vivienda social, muchas veces las personas tienen el mismo origen, el mismo origen religioso, o son todos estudiantes, o personas que no necesitan comprar una casa. Bien, son todo personas que piden una vivienda social porque tiene un precio mejor. Mi cuestión es esta: ¿cómo mantenemos este balance entre seguridad y diversidad? C'est une question très difficile. Una pregunta muy difícil, porque al mismo tiempo es no solo una pregunta al arquitecto, sino una pregunta para la política urbanística municipal, para el alcalde. En Francia y en España, cuando se construyen viviendas sociales, es para albergar a personas que no tienen medios. En China me imagino que es lo mismo. Después, las dificultades es hacer que vivan juntas personas que vienen de etnias o de culturas diferentes. Esa es tu pregunta, si he entendido bien. Es muy complicado porque yo viví en un barrio periférico de París que se llama Sarcelles, que se construyó en los años 70, 60, 70, y viví 20 años allí en un entorno social en el que todo estaba mezclado. Había de todo: chinos, judíos, árabes, negros. Estábamos todos unidos en un valor que era el vivir conjuntamente para ayudarnos mutuamente y salir de ahí. Y yo pude salir, y muchos de mis amigos también salieron de allí. El problema es que, y lo vemos a día de hoy con los disturbios, no sé si habéis seguido las noticias en Francia, que está habiendo en toda Francia. El problema que tenemos es un problema de etnias y de dificultad de integrar a personas que no quieren integrarse. Por lo tanto, cuando se tiene en un edificio personas que no quieren integrarse, el edificio se va al garete. El arquitecto no puede hacer nada por solucionar este problema. El arquitecto puede darle a todas esas personas que son de una cultura diferente una superficie, una fachada y una libertad total del espacio. Pero tú, que eres chino, vas a vivir en un espacio de forma diferente al que puedo vivirlo yo, que soy francés. Lo importante para el arquitecto es que pueda, por tener personas de Algeria, no vamos a hacer una casbah, no tiene sentido, estamos en Francia. La idea es crear espacios que estén abiertos, que sean polivalentes y que permiten a cada uno encontrar su lugar y fabricar su proyecto de vida. Y esto es muy complicado encontrarlo porque es una cuestión más social y política que de arquitectura. Nosotros podemos proponer soluciones interesantes a mínimo coste. Es decir, muchas veces no tenemos dinero. Lo que tenemos que hacer es proponerles a estas personas la impresión de que son ricas con pocos medios. Y esto es un trabajo interesante para los arquitectos, ¿no? Es decir, deberíamos
enseñar esto en las escuelas. Es decir, cómo con nada les damos a las personas la impresión de que son ricas. Esto sería, vamos, es enorme. Esto sería respeto, se llama respeto. Thank you so much. Well, here's my Muchísimas gracias. Tengo una segunda pregunta para usted sobre su último proyecto. Ha dicho o mencionado que estaban utilizando un material que se llamaba Combat. Si he entendido bien, esto es arquitectura de comunicación. Para mí es importante expresar la arquitectura de cara al público. Mi pregunta es cómo nuestros arquitectos pueden hacerlo mejor para saber que nosotros arquitectos estamos expresando nuestras ideas. Por ejemplo, si yo soy un ciudadano y no soy arquitecto y me dicen que ustedes están utilizando un material X para evitar, por ejemplo, los residuos, pues yo no lo sé porque soy un ciudadano cualquiera. Mi pregunta es cómo expresar esta idea de forma mejor para, de alguna forma, transmitir esta idea, ¿no? Para mejorar la comunicación por parte del arquitecto. Bien, estas son varias preguntas. Utilizar a día de hoy una materia, ya sea cemento, acero, vidrio, todo es una elección. El arquitecto funciona en base a preferencias, esto lo he dicho al principio. Es decir, tenemos una elección de materiales muy amplios y en función de lo que tengamos como programas frente a nosotros o en función de donde construyamos, o si construimos en Pekín o construimos en Barcelona, no construimos de la misma forma. Nosotros, los arquitectos, tenemos que estar disponibles, es decir, tenemos que tener un conjunto de conocimientos y cada vez que tengamos que hacer algo, tenemos que reflexionar pues, sobre las cuestiones medioambientales, sobre el contexto social, tenemos que reflexionar sobre el espacio, sobre muchas cosas. Hay muchos parámetros en la arquitectura. Es, digamos, el trabajo más sintético del mundo, es una cuestión de síntesis. Y no hace lo que hace Thierry Chalmeyer, que siempre hace baldosas blancas, porque para mí es la antítesis de la arquitectura. No, de la arquitectura integrada inteligente. Esto es lo que es importante. Después, bueno, el problema del público es un problema complejo, pero voy a ser muy claro en esta cuestión. Si le das a las personas lo que quieren, no haces arquitectura. Haces Walt Disney. Sin embargo, puedes proponerles a las personas cosas en las que no piensen, pero tienes que estar muy seguro de ti mismo. Porque si les propones cosas que de alguna forma entran en su imaginario o en su práctica, lo van a adoptar. Y después dirán, ostras, no me lo había planteado, pero está muy bien. Cuando, por ejemplo, puse las ventanas serigrafiadas en la calle Durkheim hace más de 20 años, fui el primero en hacerlo. Me dijeron que era un comunista, que era un anarquista, que era un terrorista. Me dijeron que era de todo, vamos. Recientemente han hecho un estudio, una encuesta, y vinieron para... Nadie quería estas ventanas, ¿eh? Y una serie de estudiantes dijeron, bueno, vamos a hacer un estudio, llamaban a las puertas, ¿no? Y les dijeron, les vamos a quitar la serigrafía y les vamos a poner ventanas transparentes. Les echaron a todos porque la gente decía, no, este edificio es nuestro y es así, no es como los demás y nos pertenece a nosotros. Y lo que arquitecto propuso, nosotros lo hemos adoptado. Por lo tanto, si no propones cosas diferentes de lo que la gente quiere al principio, pues no tienes posibilidades de hacer arquitectura. Puedes hacer lo que las personas quieren, ¿no? Es decir, quieren piedra, pues quieren esto, quieren lo otro. Puede estar bien si tienes personas educadas frente a ti que saben lo que quieres, que lo que quieren, pues ok. Pero, ¿qué quiere la gente? Lo que ve en la tele, lo que ve en internet, lo que ve más ordinario. No hay excelencia en su cabeza. No es que sean idiotas, es que no son cultos, es que no están educados para ello.
Simplemente es eso, como vosotros que estáis en escuelas de arquitectura, de paisajismo, de fotografía, no tienen esa educación que podéis tener vosotros. Por lo tanto, puedes hablar con ellos, pero hasta un límite, porque si no, bueno, pues llega la demagogia. Y jamás he visto un arquitecto a sacar una obra después de haber hecho demagogia. No sé si está bien lo que he dicho. Thank you so much. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, Sí. Miguel. 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 Merci beaucoup pour ta conférence. Muchísimas gracias por su conferencia, Has hablado de de la dificultad de hacer vivienda social. No sé si crees que existe la posibilidad de hacer reciclaje de edificios de los años 60, 70. No sé si esto es un camino para ofrecerle a la sociedad una vivienda social que no podemos hacer como querríamos hacerlos ahora. A día de hoy ya no se pueden hacer así. ¿Por qué? A ver, ¿cómo decirlo? Lo que nos gustaría hacer son viviendas, es ofrecer viviendas o plataformas que permitan evolucionar permanentemente, porque la ciudad no deja de evolucionar. Y no queremos demoler por cuestiones puramente, bueno, pero medioambientales, ecológicas. En los años 60, 70 lo que se hacía era demoler para volver a construir. En cuanto había algo, no sé, algo antiguo, pues se demolía y se volvía a construir. A día de hoy, esto ecológicamente no está bien, por lo tanto, se conserva el edificio. Pero para conservar el edificio hay dos métodos. El primero es utilizar lo que ya existe, que es lo que hicimos en el último proyecto que has visto. Y luego existe la posibilidad, cuando se conciben edificios nuevos, en el ámbito de la vivienda, evidentemente, pero también se puede extrapolar a los servicios, a los edificios de servicios, se tienen que concebir edificios que sean reversibles o modificables, de forma que la modificación de la ciudad se haga sin que haya que cambiar el proyecto de edificio constantemente. Y el libro de Anne de Mions, que trabajó con nosotros, es un proyecto sobre la versatilidad, ¿no? Que hizo con una serie de investigadores como Cedric Villani, que es un matemático, pues explica todo esto, explica que hay un problema social, un problema económico y un problema también de impuestos, o sea, quiero decir, económico y político, porque cuando se transforman oficinas en viviendas, pues no se paga el mismo tipo de impuesto. Por lo tanto, las ciudades quieren tener más, por ejemplo, más oficinas que viviendas. Y entonces, cuando se convierten oficinas en viviendas, pues pierden los impuestos. Por lo tanto, las cuestiones no son solo sociales, son también políticas y económicas. A día de hoy, si se construyen viviendas, hay que saber de aquí a 10, 15, 20 años se nos va a escapar, porque se van a convertir en otra cosa y hay que concebir los edificios en base a esto. Menos materiales, más flexibilidad, más aberturas, más, no sé, más capacidad de pasar a algo nuevo, ¿no? Esto también es válido para, bueno, esto es para las personas y para los edificios, porque están los edificios públicos, como el edificio de Rodez, que es un edificio específico que se hizo para Soulages. Pero Beaubourg es lo inverso. El centro de Georges Pompidou son bueno, digamos, son edificios, son pisos y se puede cambiar, son modulares, se puede cambiar lo que quiera. Lo que está haciendo a día de hoy Beaubourg es viviendas. Antes se hacían, pues eso, viviendas cerradas y demás, pero esto ya no se puede hacer. Hay que cambiar la forma de construir. Y esto las empresas no quieren hacerlo. Es decir, que para hacerlo siempre más barato, utilizan tecnologías que de alguna forma no son ecológicas, que, bueno, que son limitantes. Bien, es un poco contradictorio. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por... Venga, los jóvenes. ¿No quieren hablar? Ah, mira, un joven que levanta la mano, un francés, veo un joven francés que levanta la mano.
Bueno, no me considero joven, pero voy a intentar hablar, si me lo permiten. Quería decir que como primera conferencia de este workshop me parece admirable a nivel pedagógico lo que has transmitido y quería comentar y quería darte las gracias. Y bueno, estoy intentando ordenar mis ideas porque lo que has dicho era todo muy denso. Está esta cuestión de la actitud del arquitecto, esta actitud combativa que has transmitido y que es fundamental en el contexto en el cual nos encontramos todos y que sufrimos todos. El hecho de esta combatividad no puede ser un combate individual, pero también me ha gustado mucho la forma que has tenido de explicar que, sobre todo para las viviendas sociales, que tres arquitectos se pueden poner de acuerdo y que pueden, dentro de un entente común, proponer algo sin que tenga que ser previamente hablado a través de, pues yo qué sé, licitación mediante, ¿no? Es decir, que trabajando juntos creo que podemos resistir al rodillo compresor de esta que comprime la arquitectura, que es el resultado de lo que se espera, de lo que no se espera de nosotros, porque, bueno, sabemos lo que se espera de la arquitectura a día de hoy, pero pero lo que el sistema quiere es una resignación, una cierta tristeza. Esta energía que nos has transmitido es fantástica y creo que de alguna forma anima a la forma de crear de todos y de todas y que lo hace desde el principio de la formación como arquitectos. Luego también me ha gustado mucho la forma, o sea, tus obras muestran cómo podemos ir más allá de una serie de oposiciones simplistas entre una cultura de la construcción y una cultura artística. Y con esto volvemos a las raíces de la arquitectura, ¿no? Y cómo finalmente algo que es ancestral dentro de la arquitectura puede tener una manifestación plenamente contemporánea y cómo esta forma de conjugar la cultura constructiva y la cultura artística puede y permite proponer una serie de elementos tan actuales y tan interesantes. También añadiendo el otro elemento que es el uso. Y es ahí donde vemos que la trilogía vitruviana, bueno, pues no ha acabado y que siempre podemos construir, a trabajar con estos elementos, ¿no? Y proponer elementos estimulantes e innovadores. Gracias. Puedo responderte si quieres. El arte, no en el arte como continente, como el proyecto de Soulas, el arte y la técnica son dos cosas que van conjuntamente, es decir, no se puede construir, incluso el artista no sabe construir si no tiene un mínimo de tecnicidad en su obra. Un fotógrafo, por lo mismo, pues lo mismo, si no sabe enmarcar o encuadrar, pues no puede trabajar. La dificultad a día de hoy es que vamos hacia una enseñanza que es cada vez más abstracta, más investigadora y no constructiva hasta el punto en el que los arquitectos en Francia, en China, en España, no sé cómo va, pero los arquitectos los echan de las obras porque no se aprenden ninguna técnica. Es decir, cuando hacemos un proyecto, hay dos partes en el contrato. Está la parte del diseño y la parte de la realización. Se crea un proyecto, se dibuja, se propone a la empresa y después se hace un seguimiento con la empresa y se sigue la ejecución. El problema es que en las escuelas de arquitectura desde hace 15 años únicamente se enseña la primera parte. La segunda parte no se enseña. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos a arquitectos que salen de las escuelas de arquitectura francesas, permítanme incidir en esto, no sé cómo es en otras partes, pero no saben alinear dos muros, por decirlo de alguna manera. Y no pueden trabajar, no se les puede mandar con un cliente porque básicamente se los comen. Entonces hay que volver al aprendizaje de una tecnicidad sin ser una escuela de formación técnica. No estamos aquí para esto, estamos aquí para soñar, para reflexionar, para formalizar una implicación política, social, estética y al mismo tiempo saber construir, pero saber construir no hay que decirlo, o sea, viene implícito, simplemente hay que saberlo y dentro está el funcionamiento, que son las personas.
Siempre están las personas en el centro, porque la arquitectura es un arte del uso, no es un arte abstracto. Un pintor, por ejemplo, pinta un cuadro abstracto y es para él. Y de repente encuentra un cliente que le compra o que no le compra, pero nosotros tenemos a gente que vive en nuestros edificios, que están ahí todo el rato. Por lo tanto, no podemos satisfacer a todo el mundo, pero por lo menos hay que intentar encontrar una línea conductora, tal y como decía anteriormente, que permita hacer lo mejor posible para todo el mundo. Y después, pues que cada uno pues varíe un poco dentro de unos márgenes, un poco más arriba, un poco abajo. Y esto es lo que es difícil a día de hoy. Y me parece que los jóvenes no reaccionan ante esta falta de tecnicidad. Es decir, que las escuelas francesas tienen investigadores que son entidades que pasan su tiempo a abstraerse, que no es ni siquiera una abstracción artística, sino una abstracción del proyecto. Es decir, que no hablan, que bueno, no sé de qué, antes lo hablábamos, ¿no? Pero antes hablábamos de la Bienal de Venecia. Ir a la Bienal de Venecia y veréis el marasmo que es. A la culpa, como decías, ¿no? Siempre se está excusando uno y no en la fabricación de propuestas. Faltan propuestas. Y este es vuestro trabajo. Esto es lo que hay que hacer hoy. No hay que dudar, hay que proponer, hay que insistir, a insistir, insistir, porque de todas formas son ellos los que van a acabar cediendo, no vosotros. Van a ceder ellos antes que vosotros, pero si no insisten, ya os digo ya que van a ganar. ¿Sí? ¿No hay tiempo? ¿No? La última. La última, Ma question, c'est si, qu'est-ce que mi vous... pregunta es, ¿qué piensa usted Ce qui attribue à comme, dans les quartiers, dans mi pregunta es, les logements sociaux, en las viviendas sociales dans les années 60, que se hicieron en los 60, la délinquance, que ça soit par l'architecture, ¿cree que la delincuencia está relacionada con la arquitectura? et, ¿Qué opina de ello? et quand vous avez pensé à faire la sérigraphie, Y cuando pensó en la serigrafía en los edificios, ¿usted pensó mettre l'originalité sur votre bâtiment, ça a en, peut-être en el hecho en que crear, euh, poner este elemento de original en un edificio iba a reducir la posibilidad de que hubiese delincuencia? Sí, ya entiendo la pregunta. Que voy a responder muy rápido porque creo que tenemos que acabar. La arquitectura no está o sea, no está para nada presente en los problemas sociales. No es ella la que se va a encargar de solucionar estos problemas. La que los soluciona es la educación, es el trabajo, son las ganas, es el estudio, es la educación, pero no la arquitectura. La arquitectura, para darle un ejemplo, yo viví en Sarcelles, en viviendas sociales durante 20 años y todos los días pasaba por delante de edificios que están en Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine es el barrio rico de París. Son los mismos edificios, mismas arquitecturas, mientras que en Neuilly-sur-Seine está bien, están limpios, están súper bien, y en Sarcelles pues estaban abandonados. No es una cuestión de arquitectura, la arquitectura está ahí para ser un complemento, ¿no? Un plus, pero no está ahí para solucionar los problemas, no puede hacerlo. Los arquitectos que dicen que gracias a la arquitectura, y hablo de las viviendas de las ciudades, que van a solucionar los problemas por sí mismas, francamente son mentiras. Esto no funciona. La arquitectura no está aquí para esto. Evidentemente se puede mejorar. La calle Durkheim se les decía yo, bueno, pues les vamos a dar un plus, ¿no? Algo agradable, lo que les decía antes. Y nosotros, arquitectos, intentamos dar lo máximo que permitan, o sea, que hagan que suba el nivel, es decir, siempre al mismo precio, pero que tengas combinaciones diferentes que permiten elevar el estatus, elevar el nivel. Igual a lo mejor solucionas, ponte 1 o 2% del problema, que ya es bastante, ¿eh? Pero el arquitecto tiene que tener en cuenta que tiene un papel social y político, si no, no va a existir en los próximos 20 años. Y esta es mi conclusión. Gracias.
Non, ça, c'est fini. Oui. Merci.